tardes, Maite, Anthony, Lady, Jacqueline y Joshua. Bien, hoy día vamos a tener nuestra clase sobre violencia y agresividad. Entonces, primeramente haremos una lluvia de ideas. ¿Será sinónimo la agresividad y la violencia? A ver, ¿qué dice? Claro, van relacionados, tienes toda la razón, van relacionados, ¿no? Sí. Entonces la agresividad puede ser una motivación y la violencia ya es una conducta explícita, ¿no? Y depende de muchos factores, depende de muchos factores. Bien, vamos a mostrarles algunos mapas conceptuales, pero por favor, ustedes se sienten con la libertad de interrumpir, preguntar o decir yo disiento o yo tengo esta acotación diferente de otro autor, ¿ya? Entonces, agresividad, violencia y paz. Bien, entonces el instinto de agresión, doctores, es una motivación primaria. Se indica que es un proceso de ajuste del hombre al medio exterior. Entonces, que todos seríamos, tendríamos una motivación agresiva. Por ejemplo, Sigmund Freud decía de que el instinto de muerte se reprime y la agresividad puede aflorar en distintas situaciones, ¿no? Ahora, la agresividad puede ser acciones de interés social, identificantes, no estoy pudiendo hablar, de interés social, ¿no? Entonces se motiva, va, viene, hace las cosas con iniciativa, con empuje, con capacidad de decisión. Pero también la agresividad puede ser una respuesta a la frustración social, ¿no? Bueno, entonces aquí les decía, Freud dijo que el instinto de muerte se reprime, la autodestrucción se desplaza hacia el exterior, pero que la agresión en todas las personas es innata e inevitable, ¿no? Según Fromm, por ejemplo, indica que la agresividad corresponde a circunstancias adversas, que el hombre en sí es bueno, es pacífico, ¿no? Altruista, pero que la sociedad lo pervierte, ¿no? Entonces son conceptos diferentes de diferentes autores, ¿no? Ahora, Carl Lorenz, por ejemplo, en relación a la agresión en los animales, él especificó muy bien que, por ejemplo, en los felinos de una manada se daba la época de celo, ¿verdad? Y que competían y que el más fuerte era el que iba a liderizar la manada o iba a elegir la pareja, ¿no? También había por la defensa del territorio. Si un extraño llegaba al territorio, entonces el jefe de la manada salía y defendía. También el instinto materno para defender a las crías. En los felinos la leona estaba ahí con sus leoncitos y nadie podía acercarse bajo ninguna circunstancia. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, en la agresión en los animales es la técnica del vencido, doctores. Una vez que ya se había producido la lucha y había uno que estaba en posición de ganar, entonces se retiraba y daba oportunidad de que el vencido metía en los felinos, estoy hablando, ¿verdad? Metiera la cola entre las patas y no lo mataba, dejaba que se vaya. En cambio, en el humano, doctores, dicen, levanto las manos y me doy por vencido y ese rato lo acribillan a balazos, ¿no? Bien.
Entonces, volvemos a repetir que la agresividad puede ser un impulso provocado por la frustración, por una pérdida o por un dolor físico intenso. Ustedes saben que todo lo físico se relaciona con las emociones, ¿no? Bueno, Bandura dice que el aprendizaje en la agresividad es muy importante. Hay respuestas en relación a experiencias anteriores. También que las recompensas activan las conductas agresivas, ¿no? Bueno, entonces, en el medio ambiente, por ejemplo, hay los factores sociales, los factores ambientales, doctores, el ruido, el calor, puede hacer que se intensiven las motivaciones de agresividad. Ahora, otro factor que es muy importante, por ejemplo, en nuestros adolescentes y niños es el aprendizaje observacional en la televisión. Entonces, el héroe es el más agresivo, el que elimina a uno, elimina a otro, y eso están viendo los adolescentes, bueno, los niños en realidad, ¿no? Y la desinhibición hace que la restricción del observador se debilite. Ya no lo ve eso como una situación así difícil, sino, bueno, con mayor naturalidad, ¿no? Entonces, el sufrimiento de las víctimas a la respuesta emocional disminuye, disminuye. Bueno, la agresión, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se refiere al uso deliberado de la fuerza física o del poder, que se traduce en una amenaza efectiva, que puede ir contra uno mismo, contra otras personas, contra el grupo o a la comunidad, ¿no? Y obviamente puede causar lesiones, puede causar muerte y además, obviamente, siempre hay el daño psicológico y los trastornos del desarrollo, ¿no? Entonces, la OMS dice que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, que se traduce en amenaza efectiva contra uno mismo, contra las personas, contra un grupo, contra una población. Bien, entonces ya yendo a violencia. Hay la violencia emocional, la violencia verbal, la violencia no verbal, doctores, y la violencia de Estado, ¿no? Entonces, la emocional puede ser a través de mensajes que descalifican, ¿no? Puede ser una actitud de rechazo, ¿no? Miras, observas, pero no dices nada, ¿no? Pero la facies de la persona no es de aceptación, ¿no? Entonces, eso va a dañar el estado de ánimo. Y también se traduce en la disminución de la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Cuando alguien está siendo así violentado emocionalmente, entonces ese compañero, esa persona ha de tener mayor dificultad para tomar decisiones. Violencia verbal, doctores, a ver, ustedes ya saben eso de memoria. Ridiculizar, insultar, amenazar, ¿no? Eso se da en el bullying en los colegios, por ejemplo. Hemos dicho, la no verbal son los gestos, las actitudes, el silencio y la sobreprotección. Por ejemplo, uno de mis pacientes adolescentes, cuando estaba yo hablando con él a solas, me dijo, ¿sabe qué, doctora? Yo preferiría que mi mamá me grite, me riña, pero lo que pasa es que mi mamá me deja de hablar y eso me pone muy tenso, muy difícil para mí el silencio de mi mamá. Después, doctores, está la violencia de Estado, que está desde instituciones legalizadas, ¿no? Eso es muy observable. Bien, aquí tenemos el triángulo de Galtung, doctores, que dice que hay una violencia cultural,
una violencia directa y una violencia estructural, una violencia estructural. Entonces, la violencia cultural se refiere a actitudes. Por ejemplo, los árabes tenían una violencia cultural hacia las damas, hacia las mujeres, con las actitudes, ¿verdad? Que no puede entrar aquí, que no puede entrar allá. Antes, estamos hablando de antes, ¿verdad? Bueno, la violencia directa se refiere al comportamiento y hay la violencia que es también la negación de las necesidades, ¿no? La negación de las necesidades. Entonces, la violencia directa, comportamiento. Violencia cultural, de acuerdo a las épocas y de acuerdo a los países, que se traducen en actitudes. Y luego también hay la violencia, que es la negación a las necesidades. Bien, entonces la violencia estructural se refiere a la estructura de cada país y ahí puede estar la explotación, la represión y la marginación, ¿no? La explotación ha de causar malestar social. La represión ha de causar pobreza, ¿no es cierto? Porque se supone que todo trabajo efectuado debería ser adecuadamente remunerado, ¿no? La marginación se traduce en desempleo, ¿no? Y bueno, también ahí está todo lo relacionado con el medio ambiente, doctores, ¿no? Ahora nosotros hemos estado sufriendo tantos incendios, tantas situaciones ambientales tan terribles, entonces eso está muy grave, ¿no? Bien, entonces hay las teorías que se refieren a la prevención y al control de la agresividad. Lo primero sería la catarsis, que se pueda hablar de las emociones que nos producen agresividad, ¿no? Entonces, es decir, estoy muy enojado, estas situaciones me incomodan y bueno, de alguna manera, ¿cómo voy a manejar todo esto? ¿No? Entonces, eso reduce la probabilidad agresiva, o sea, que ya se traduzca en una violencia. Y otra situación es el entrenamiento en las facultades sociales. Siempre se tiene que decir buenas tardes, buenos días, permiso, desearía hacer esta solicitud, es posible, o qué otras situaciones tengo que esperar, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ustedes han visto, pues, en algunas oficinas, ¿no? Buen día, ¿me puede atender? Entonces ya el tono de voz a la señorita que está terminando de hacer algún papel o algo, entonces ya eso como que no va, ¿verdad? Ay, se ha pasado una, perdón. Volvemos. Ya. Ahora también hemos dicho que para la prevención y el control de la agresividad, doctores, están las respuestas incompatibles. Por ejemplo, el humor, la risa, la broma, ahí se canalizan, digamos, los impulsos agresivos, ¿no? Si alguien en un grupo están con mucha tensión y hace a alguien una broma, entonces como que eso ya baja la tensión, ¿verdad? A ver, ustedes denme una broma. ¿No hacen bromas entre ustedes? Ahora, la risa también es muy importante, doctor. Las sonrisas. Uno tiene que sonreír. Esa es una forma de indicar que uno está aceptando a las personas que nos están rodeando o que estamos pendientes esperando de que hagan alguna solicitud o algo, ¿verdad? Es decir, bien, desea que sea atendido, por ejemplo, ¿no?
Ahora, otra cosa también están los sentimientos de culpa, ¿no? Que dicen, no debería haber respondido así, no debería haberme comportado así, o qué torpe que he sido con mi hermano, bueno, pero siempre hay una segunda oportunidad. Entonces lo voy a buscar o lo voy a llamar y le va a decir, bueno, ayer en la tarde he sido muy, muy torpe cuando estábamos hablando de determinados temas, ¿no? Y antes, doctores, antes en los adolescentes, para estabilizarse en las situaciones de motivaciones agresivas, ellos hacían tareas cognitivas absorbentes. Empezaban a pensar así o a hacer trabajos muy, como les diría, muy fuera de lo básico, digamos, muy fantasiosos, muy abstractos, ¿no? Bueno, pero ahora ya con la computadora y con todas las máquinas que hay, cualquier respuesta también ya se encuentra, ¿verdad? ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia hasta este momento, doctores? Parece que he estado hablando muy rápido. A ver, ustedes hablen ahora, yo estoy escuchando. Ya, bien. Ahora, bueno, no sé si deba hacer esta pregunta, pero yo creo que, por ejemplo, algunos colegas son agresivos verbalmente, doctores. Cuando se presenta un trabajo, lo importante sería decir, bueno, estos parámetros están adecuados, pero estos otros los tienes que reformular. Pero a veces dicen, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y así con su manito más hacen ¿no? un ademán de rechazo. Entonces eso hace que el estudiante se inhiba y los del grupo, por ejemplo, muchas veces ya no quieren hablar, ¿no? Y yo me acuerdo de un docente, creo que he puesto ya ese ejemplo varias veces. Estábamos en el hospital Viedma, ahí cuatro alrededor de la cama 9 con Alberto, y el doctor dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son los parámetros de la función hepática? ¿No? Y uno de mis compañeros dio una respuesta, pero no era la exacta, ¿no? Entonces el docente le dijo, ah, bueno, con esos tus parámetros tú ganarás un premio Nobel. ¿No? Y después ya todo el grupo, especialmente las chicas, estábamos en un silencio absoluto, ya no queríamos hablar porque mentalmente pensamos, si me equivoco, meto la pata y aquí la cosa no va, ¿no? La cosa no va, ¿no? Bien. Entonces, eso, el humor, la risa, las bromas, disminuye las situaciones tensionantes, las situaciones agresivas, los sentimientos de culpa y, bueno, antes eran las tareas cognitivas absorbentes, doctores, ¿no? Ahora ya, como les repito, las máquinas hacen mucho de funciones. Bueno, entonces aquí les dejo esta ave que es una paloma blanca que siempre significa la paz, ¿no? Bueno, entonces paz sería definido, doctores, como la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con los animales. Ese es el criterio que se tiene de paz. Armonía del ser humano consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con los animales, ¿no? Entonces, en la cultura de la paz es un proceso, doctores, es un proceso continuo, ¿no? Que hay el respeto a la vida, tiene que haber libertad, tiene que haber justicia,
y tiene que haber igualdad entre mujer y hombre, ¿no? No una situación de competitividad, sino igualdad, igualdad. O sea, siempre, doctores, remarcamos el pensamiento crítico, ¿no? En este problema, por estas y estos argumentos, por estos razonamientos, entonces la posición es esta. Y la otra persona dice, bien, he escuchado, pero yo también por estos y estos argumentos considero que eso no es viable, eso no va, ¿no? Entonces se evita descalificar, doctores. La comunicación tiene que ser fluida y tiene que ser con respeto, ¿no? Entonces, en la educación para la paz es un proceso natural, es inherente a la naturaleza, el conflicto es un proceso natural, es inherente a la naturaleza humana. Los conflictos se dan entre las personas por problemas, procesos, ¿no? Sí, es lo que ya hemos dicho, por incompatibilidad entre las ideas, ¿no? Cierto grupo de personas puede pensar determinadas situaciones y otros grupos otros. Y ahí entran los intereses, los valores, que muchas veces pueden ser contrarios, ¿no? Pueden ser contrarios. Pero lo fundamental tendría que ser que exista respeto, porque nadie puede pensar exactamente igual que el otro, ¿no? No puede ser posible, ¿no? Porque todos los factores que han influido en la niñez, en la adolescencia, ustedes adultos jóvenes, entonces eso dan los márgenes de comunicación, de comportamiento, ¿no? Entonces no puede haber personas que sean exactamente iguales y ahí está el conflicto. Bien, entonces para resolver los conflictos, doctores, ¿qué es lo que se sugiere? Que exista creatividad, ¿no? De qué manera este problema podría solucionarse y dar alternativas, porque siempre tienen que haber alternativas, ¿no? Después la empatía, el ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Por qué estará pensando así? ¿Por qué estará actuando así? Entonces, a ver, veremos, ¿no? Y obviamente, doctores, la no violencia, ¿no? En el conflicto no puede haber violencia, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, es la situación. Los vecinos de Caracara se enojan y inmediatamente hay violencia porque bloquean todo y hacen que la ciudad de Cochabamba tenga muchísimos problemas. Entonces, eso en los conflictos no tendría que haber, no podría haber, ¿no? Bien. Entonces, hemos dicho que la educación para la paz es un proceso continuo, permanente. Tiene que haber, doctores, educación en valores, la justicia, solidaridad, la cooperación. Se tiene que respetar la autonomía personal en la toma de las decisiones, ¿no? Ya le he dicho, dos personas no pueden ser idénticas, no pueden pensar idénticos, ¿no? Entonces tiene que haber esta situación de cooperación, autonomía, ¿no? Lo que no está permitido, doctores, es la intolerancia, la obediencia ciega. Es así y tengo que cumplir porque yo soy de ese partido o yo soy de ese grupo, ¿no? Eso no va, ¿no? Otra situación es la indiferencia, ¿no? Aquí los problemas, las cosas, ¿qué puede cambiar? ¿No? Eso. Y el conformismo, ¿no? De decir, bueno, todo está tan complicado, entonces ya de qué me preocupo. Eso no puede ser, no puede ser, porque nuevamente indicamos justicia, solidaridad, cooperación, autonomía personal en la toma de decisiones. Esa es la educación en los valores
para la paz. Bueno, ahora cerramos ya, doctores, con algo que Mahatma Gandhi, ese gran líder, dijo. No hay camino para la paz es el camino. Bien, comentarios, algo, mis doctores. Está todo claro, doctora. ¿Perdón? Está todo claro, doctora. Muchísimas gracias. Ya, bien, bien. Entonces, ya saben las fechas de los exámenes, ¿verdad, doctores del tercer parcial del examen final? Las prácticas son hasta el 18 y luego ya se daría primer parcial, o digo, sí, pues, los parciales y ya la materia en sí, terminaríamos hasta el 20 de octubre. Eso es lo que ha dicho la doctora Emilia Cosío y el doctor Velázquez, jefe del Departamento de Medicina, pero de todas maneras, por favor, ustedes verifiquen las fechas, ¿ya? Y prepárense bien, porque es óptimo que ustedes tengan calificaciones de 70 para arriba. ¿Ya? Yo les agradezco muchísimo por todo el trabajo que ustedes hacen, por la dedicación que tienen siempre con los valores hacia la salud, promover la salud, y eso se va a reflejar o ya se refleja cuando ustedes están en el hospital y están tratando a los pacientitos. El 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, doctores. Les puse un WhatsAppito que va a haber algo en el edificio nuevo de 9 a 12 de la mañana. Entonces, yo sé que ustedes, como algunos pasan las prácticas en la tarde, tal vez no pueden, pero los otros en la mañana con sus diferentes doctores, me imagino que van a tener alguna presentación, algún banner o alguna situación, ¿ya? Muy bien, entonces quedamos en eso. Está bien, doctora, muchas gracias. Ya.